ataxia de Friedreich, abordando los estudios genéticos, la historia natural de la enfermedad y los últimos avances en tratamientos. Así que, doctor, os dejo con él. Gracias por la presentación, gracias a Carmen y a Sen por la invitación. Es el segundo año que vengo y la verdad es que me siento como en casa. Siempre es muy grato volver por aquí, por la tierra. Vale, pues yo hablaré un poco sobre la ataxia de Friedreich, sobre los últimos avances en temas genéticos y sobre todo tratamientos que están saliendo. Y como en toda enfermedad, vamos a empezar un poco por la historia de la enfermedad. Fue descrita a mediados del siglo XIX por Nicolaus Friedreich, y en su trabajo describía una degeneración en los cordones posteriores y los haces espinocerebrosos, que es un poco la clínica principal que da la enfermedad. No es hasta finales del siglo XX, cuando Victoria Campuzano, hay que también tirar para la tierra, que es valenciana, descubre el gen que produce la enfermedad. Es una expansión bialélica, intrónica, en el cromosoma 9. Todos tenemos un número determinado de expansiones GAA en este gen. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí. La cuestión es cuando ese número de repeticiones excede de un dintel, que da lugar a una serie de cambios a nivel de la transcripción del gen que produce la enfermedad. Cuando partimos, o cuando la expansión es mayor de 66 repeticiones GAA, es cuando consideramos que ese alelo está mutado, está expandido, y cuando tenemos dos expansiones, tiene que ser una expansión bialélica, por lo tanto heredado del padre y de la madre, dos personas portadoras se tienen que juntar para que su hijo padezca la enfermedad. Es ahí cuando se produce la enfermedad. Es un patrón de herencia autosómico recesivo. Hay algunos casos en los que no es solo por una expansión en este triplete, sino que hay mutaciones puntuales que dan lugar a que el alelo sano tampoco se pueda transcribir y dé lugar a una deficiencia en la frataxina, que es la proteína que codifica este gen. El número de repeticiones, la moda del número de repeticiones más común en la enfermedad es en el alelo corto, de 600 a 900 repeticiones, y en el alelo largo, de 900 a 1200. Y esto tiene una especial trascendencia porque el alelo corto se relaciona directamente con la edad de aparición de la enfermedad. Al ser una expansión intrónica, es una zona no codificante, no va a producir proteína, pero sí que va a actuar en los mecanismos que regulan la expresión de la proteína. Partimos de esta expansión en el primer intrón, como os decía, a mayor número de repeticiones, la edad de inicio de la enfermedad se adelanta y es más grave. Es una de las características de las enfermedades por expansiones de tripletes, como es esta, es la inestabilidad en su replicación. Y vamos a tener inestabilidad tanto a nivel meiótico, que son las células germinales, las que darán lugar a gametos, lo que serían nuevos individuos, y la inestabilidad, al contrario que la mayor parte de las enfermedades por expansiones de tripletes, es más común en la herencia materna respecto a la paterna, pero ambos progenitores tienen que ser portadores. Pero los fenómenos de expansión son más comunes en mujeres. Hablamos también que este gen puede tener una inestabilidad a nivel somático, que son todas y cada una de las células que componen nuestro cuerpo. El gen está en todas nuestras células, pero no se expresa de manera igual en todas y cada una de ellas. Será en el sistema nervioso central, en el corazón y en el páncreas, donde tengan una mayor expresividad, y donde los fenómenos de expansión somática serán más comunes.
La expansión somática, que es el incremento en el número de repeticiones en las células somáticas a lo largo de sus progresivas divisiones, o cada vez que el ADN se abre para poder transcribir y producir proteína, en cada una de esas aperturas y cierres para transcripción y producción proteica, se pueden incrementar el número de repeticiones, y esto da lugar a que esa célula cada vez tenga una mayor carga y una mayor dificultad para la transcripción, como ahora veremos. Habrá toda una serie de genes reguladores de este proceso de macheo que la hebra de ADN se corresponda en cada división, sea idéntica a la anterior en cada división. Habrá toda una serie de genes que, variantes en estos genes, puedan producir que esa expansión somática sea mayor. Como os decía, la edad de debut de la enfermedad está clarísimamente relacionada con el alelo corto. Esto no quiere decir que el alelo largo no tenga nada que ver, no, sino que el alelo corto eclipsa la acción del alelo largo. Cada 100 repeticiones más son 2 años más. Son 2 años menos en la edad de aparición de los síntomas. Sin embargo, la secuencia o el número de repeticiones no define toda la edad de inicio, solo hasta el 60% de la edad de inicio de los síntomas se corresponde al tamaño GAA. Habrá otra serie de factores modificadores, como son las interrupciones en la propia secuencia del ADN, sobre todo en el extremo 3', que darán una mayor estabilidad al alelo, y estos mecanismos de expansión somática serán más difíciles que se den, y la edad de aparición de los síntomas se retrasará. Y esto también está en íntima relación con qué fenotipos o qué edades de aparición tienen y cómo se expresan la enfermedad en las distintas edades. Por lo que respecta a la prevalencia, hay que decir que es una enfermedad principalmente occidental, principalmente de europeos y de descendientes de europeos, y además es especialmente prevalente en la cornisa cantábrica y las zonas atlánticas de Francia. Tanto es así que 1 de cada 100 personas es portadora de un alelo expandido. Por lo tanto, aunque sea una enfermedad recesiva, al tener una prevalencia tan alta el alelo expandido, es muy frecuente en nuestro medio. ¿Por qué en la cornisa cantábrica es más frecuente y en las zonas atlánticas? Pues se cree que en la época de las glaciaciones, en las cuevas donde se refugiaba la gente del frío, hubo un fenómeno de expansión, de duplicación sucesiva del número de expansiones, pasando de 9 a 18 y a 36, y a partir de 34 repeticiones GAA el alelo se vuelve inestable y empieza la cadena de replicación y de aumento de número de expansiones que da lugar a la enfermedad. Por lo que respecta a la fisiopatología, esa expansión en esa región intrónica lo que va a dar lugar es a una formación de cadenas de triplex, de loops entre el ADN y el ARN, que dificultan la entrada de la maquinaria de la RNA polimerasa, dando dificultades a la transcripción del gen y subsecuentemente produciendo unos niveles de frataxina disminuidos. Hay una transcripción deficiente. Tanto es así que en individuos con la expansión bialélica solo vamos a detectar un 20% de RNA mensajero que es capaz de traducir, y en los portadores también habrá una disminución en la transcripción, pero hay una cantidad suficiente de proteína como para que no se produzca la enfermedad. Mayor número de repeticiones GAA, mayor número de estructuras de estas de tipo triplex, hibridación ADN-ARN que impide la entrada de la RN polimerasa, y disminución de la síntesis de frataxina. Vale. Esta disminución en la síntesis de frataxina
¿Qué es la frataxina? ¿Qué función tiene? La frataxina es una proteína que la localizamos a nivel mitocondrial. La mitocondria es como el pulmón de las células. Sin mitocondrias, la célula no es capaz de respirar, no es capaz de coger el oxígeno y alimentarse y conseguir producir energía. La frataxina en concreto no está implicada directamente en la cadena respiratoria, pero sí que interviene en su mantenimiento. Es una de las principales funciones que tienen es el transporte de hierro a nivel mitocondrial. Ese transporte de hierro se necesita para formar complejos sulfuro-hierro que dan estabilidad a la cadena respiratoria. Esa disfunción a nivel de la cadena respiratoria dará lugar a una disfunción energética. Ese pulmón no está aportando oxígeno, no está aportando la energía necesaria, por lo tanto va a producir una interrupción en su función. La mitocondria lo que va a intentar es defenderse aumentando los niveles de hierro. Como ese hierro no tiene la proteína para anclarse, pues la mitocondria lo que asume es que, bueno, pues es que necesito más hierro. Empieza a entrar más hierro en la mitocondria y al final lo que ocurre es que se va depositando junto con esos agregados, formando agregados con los puentes sulfuro, aumentan los radicales libres, se produce un estrés oxidativo, da lugar a una mayor disfunción mitocondrial y, consecuentemente, la muerte en este caso de la neurona, pero también del cardiomiocito. A nivel neurológico, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues el principal sustrato fisiopatológico va a ser la degeneración de los haces de Golgi-Burdach y de los ganglios raquídeos. Vamos a tener también, como había descrito Nicolai Frederick a mediados del siglo XIX en su trabajo, una degeneración de los tractos espinocerebelosos, pero también de los tractos tanto corticoespinal medial como corticoespinal lateral, que son tractos que se encargan de llevar la señal del cerebro a nuestros músculos para que funcionen correctamente. Por lo tanto, no hay una señal correcta para la movilidad. Los tractos espinocerebrosos lo que se van a encargar es de llevar la información para que el cerebelo la procese y consigamos una coordinación correcta. Por lo tanto, hay una ausencia, una disminución en la información que llega al cerebro, pero también una disminución en la información que el cerebro es capaz de transmitir a nuestro organismo para poder moverse correctamente. Por lo que respecta al cerebelo, serán los núcleos dentados, que es la principal vía de salida de toda la información que llega a una estructura muy específica del cerebro, que es la que se encarga de conectar y coordinar todo para que funcione correctamente. Pues a dicho nivel también habrá una afectación y eso dará lugar a una mayor problemática, una mayor sintomatología. A nivel microscópico, lo que veremos será propiamente esa degeneración, la sustitución de neuronas por células inflamatorias que perpetuarán y harán que todo el sistema disfuncione. Esta enfermedad, habíamos hablado un poco de la edad de inicio, de cómo el número de repeticiones marcaba la edad de inicio. La edad de inicio de esta enfermedad, como muchas de las enfermedades recesivas, suele ser una edad en la adolescencia, ¿vale? Son niños que empiezan a caminar de una manera torpe, que suelen ir al traumatólogo, van dando bastantes vueltas hasta que se consigue el diagnóstico. Hay algunos pacientes que comienzan simplemente por una desviación de la columna, por una escoliosis, y se tarda más en llegar al diagnóstico. La media, de los 10 a los 16 años, pero hay formas más tardías, hay formas que empiezan a partir de los 25 hasta los 40 años, pero lo típico es la adolescencia. Esas distintas formas, hoy sabemos, por los distintos estudios colaborativos, que en gran parte se debe a estas interrupciones de las que os hablaba antes, esas interrupciones en la parte final del gen que hacen que haya una mayor capacidad de transcripción y una mayor cantidad de frataxina. Cuantas más interrupciones en esa secuencia GAG hay, la probabilidad de conseguir una proteína más funcionante es mayor y
la edad de inicio se retrasa. Como os decía, la edad de inicio no es lo mismo que la edad de diagnóstico. Son pacientes a los que se tarda hasta 2 años en las formas clásicas, algo que podría ser bastante obvio y que nos debería venir a la cabeza a todos, pediatras, traumatólogos, etcétera. Pues hay un retraso de hasta 2 años. Y las formas de inicio en edad adulta, donde el índice de sospecha es menor, es hasta de 7 años. Son pacientes que dan muchas vueltas hasta que se consiguen diagnosticar. Aquí vemos distintos ejemplos de formas de inicio, desde las formas clásicas a formas de inicio a partir de los 20-25 años, o pacientes que empiezan la enfermedad a partir de los 60 años. Por lo que respecta a la clínica, como os decía antes, la frataxina es una proteína mitocondrial ubicua. No tiene el mismo peso en todos los órganos, pero sí que se transcribe en casi todos. Al ser una proteína de expresión sistémica, dará lugar a una clínica sistémica. Y una clínica sistémica desigual, principalmente afectará a nivel neurológico, a nivel cardiológico y también a nivel endocrino, principalmente produciendo una diabetes. Además, de manera consecuente, producirá toda una serie de deformidades musculoesqueléticas asociadas. La clínica típica de los pacientes es una ataxia, que es una ataxia mixta, tanto cerebelosa como sensitiva, y un componente vestibular en menor medida. Son pacientes con una clara torpeza, aumento de sustentación, dismetría, afecta tanto a nivel troncular como a nivel axial. Tiene un componente sensitivo, como en el caso de este paciente, que cuando cierra los ojos la clínica se agrava. Esto es muy relevante, por ejemplo, en el día a día, cuando nos vamos a duchar o en situaciones de oscuridad, que los síntomas empeoran, se vuelven más torpes si cabe. Una de las características es la ausencia de reflejos, porque habrá una polineuropatía asociada. Y además también puede haber un componente vestibular y un componente auditivo con una hipoacusia neurosensorial asociada. Una de las características también de la enfermedad son las alteraciones de la colomotricidad y también la afectación del nervio óptico con disminución de la agudeza visual asociada hasta en un 40% de los casos. Las interrupciones en el seguimiento y los movimientos, la alteración en la fijación es uno de los signos clásicos en la exploración de estos pacientes. Tienen lo que llamamos ondas cuadradas e interrupción de los movimientos en el seguimiento sacádico lento. También podemos ver movimientos dismétricos en menor medida. Es menos común la presencia propiamente de nistagmos o la alteración del reflejo vestíbulo ocular, que también puede estar presente. Por lo que respecta a sintomatología axial, los pacientes tienen una disartria muy marcada, con un componente vulvar asociado por una afectación de pares craneales bajos. También con la progresión de la enfermedad podemos ver alteraciones en la deglución. Son pacientes que tienen especial dificultad para ingerir líquidos y de manera progresiva también sólidos. Tienen que empezar a comer triturado, cambiar las texturas para intentar evitar atragantamientos. Además, hay un signo muy clásico que es el signo de Babinski, que es la extensión del dedo gordo del pie cuando rascamos la planta del pie. Formas tardías, la clínica más clásica es más de hiperreflexia, no es tanto de los fenotipos más clásicos. A veces incluso pueden debutar en formas de paraparesia espástica. También pueden asociar disautonomía con cambios en la coloración de la piel, frialdad de pies, de manos. Hay una clara hipotonía, sobre todo axial, y esto, junto con la afectación de nervio, lo que va a dar lugar es que por esta hipotonía no consiguen mantener correctamente el tono, asocian deformidades de tipo escoliosis, tifoscoliosis, que incluso a veces hay que intervenir quirúrgicamente, y algo muy característico, sobre todo en las formas de inicio más temprano, es el pie cabo asociado, que se asocia en gran medida al tamaño de la expansión GAA.
Vale. Es muy importante la revisión cardiológica de estos pacientes, porque de hecho es la principal causa de mortalidad en ellos. También está asociado con el tamaño de la expansión y es más grave y más severa en formas de debut temprana. La forma más típica de afectación cardiológica es la miocardia hipertrófica. De hecho, la miocardia hipertrófica obstructiva principalmente afecta septo interventricular, también paredes ventriculares. A veces es subclínica, solo vemos datos a nivel electrocardiográfico y hay que monitorizar estrechamente a estos pacientes porque con la progresión van haciendo fibrosis, van haciendo fallo cardíaco, arritmias, a veces hay que implantar un marcapasos porque pueden dar lugar a arritmias malignas. Además, la afectación por esta inestabilidad somática puede ser muy asimétrica, puede haber únicamente partes del corazón que estén afectadas con otras partes que estén prácticamente indemnes. Por lo tanto, es muy importante realizar un seguimiento cardiológico estricto a estos pacientes. Cada 6 meses si hay una afectación y cada año si están asintomáticos y no hay ninguna afectación en las pruebas cardiológicas, en ecocardio o en cardiorreso, hay que vigilarlos estrechamente. Menos común es la diabetes, pero puede aparecer a lo largo de la enfermedad, así como también afectaciones respiratorias por una neumopatía restrictiva, principalmente asociada a las malformaciones esqueléticas. Dentro de las pruebas, la neuroimagen puede ser bastante normal, a veces sorprende el grado de afectación con la poca afectación a nivel de resonancia. Lo que podemos ver es una atrofia a nivel medular y a nivel cerebeloso, como afecta a una zona muy pequeña pero vital para el desarrollo de la función del cerebelo, lo podemos ver en resonancia prácticamente indemne. Solo en secuencias de depósito de hierro podemos ver una afectación como el caso del paciente que os he presentado. Y esa afectación a nivel de dentados, ese depósito de hierro, se asocia con la progresión y con las puntuaciones en la SARA, que es la escala que utilizamos para valorar la progresión de la enfermedad. En las pruebas neurofisiológicas clásicas podemos ver una polineuropatía, podemos ver una afectación de cómo funciona ese cableado que lleva la información de los nervios periféricos al sistema nervioso central y también las vías descendentes. En la analítica podremos ver a veces una alteración de la hemoglobina glicada y a niveles de biomarcadores, y esto es importante de caras a muchas de las terapias del curso modificador de la enfermedad, podemos ver o podemos detectar los niveles de frataxina que están disminuidos y los niveles de neurofilamento, que es un marcador que tenemos para ver la progresión de la neurodegeneración. Lo que vamos a ver es un incremento inicial bastante rápido para progresivamente bajar los niveles en la fase más avanzada de la enfermedad. Hay distintas escalas que utilizamos para valorar la progresión de una manera objetiva de los pacientes y también que se utilizan para valorar la eficacia de los fármacos en los ensayos. Toda esta información, todo este conocimiento se ha llegado a ello debido a estudios de cohortes cooperativos multicéntricos. Al ser enfermedades muy minoritarias necesitamos la unión de muchos grupos de investigación para poder avanzar en el conocimiento de estas enfermedades. Hay varios estudios como el FACS, el FACOMS y uno más reciente que es el TRACK-FA, en el que se intenta buscar tanto marcadores de progresión de enfermedad, conocer más al detalle cómo progresa, para luego cuando lo comparamos con una acción farmacológica, si realmente esa acción farmacológica está dando lugar o está teniendo efectos. Primero tenemos que saber bien cómo evoluciona la enfermedad para luego poder testar, o cuando testamos medicamentos, saber, o otras terapias de tipo fisioterapia, saber si realmente estamos por el buen camino. Gracias a estos estudios podemos predecir y saber cuál es la progresión de estas enfermedades. Pues la progresión habitual es la pérdida el aumento de un punto de la SARA, el aumento de un punto y algo en la ENFARS, y con esto podemos pronosticar o determinar qué trayectoria va a seguir el paciente. Esto, junto con el número de repeticiones, nos ayuda a poder pronosticar y conocer mejor cómo debería de evolucionar esa persona.
por lo que respecta al tratamiento, uno de los principales tratamientos es la rehabilitación, la fisioterapia, es fundamental. Es evidencia clase 1, o sea, es no solo lo que te hacen en el fisioterapeuta, la acción, sino la práctica de ejercicio de alta intensidad 3 veces por semana, o la práctica de ejercicio de equilibrio 3 veces por semana, está demostrado que modifica el curso de la enfermedad. Son personas que van a tener una progresión mucho más lenta, y hablo de estudios que han salido ahora en agosto y en septiembre, en el que se ve que este efecto es para todos los tipos de ataxia, ¿vale? Y pues eso, uno de los mensajes es, vale lo que me hacen, pero poner de mi parte y hacer y ser estricto con esto es muy importante, porque es algo que podemos hacer y podemos poner de nuestra parte. Luego vemos que, por ejemplo, ya cuando en estadios más avanzados, incluso podemos tener acciones mediante exoesqueletos para ayudar o recuperar la independencia y la funcionalidad de los individuos. A nivel farmacológico hay distintas estrategias terapéuticas, y una de las más recientes, ¿vale?, es la omaveloxolona, ¿vale?, que ha sido aprobada primero en Estados Unidos, luego en Europa. En España hay algún paciente tratado, pero todavía está pendiente de aprobación por el Ministerio, o sea, no está accesible de manera general. Esperemos que en breve lo esté, porque realmente los ensayos clínicos han demostrado que es una terapia que puede modificar o que puede ayudar en el curso de la enfermedad. Pues, ¿qué es la omaveloxolona? Es un triestileno que activa la vía del NERV2, que lo que hace es mejorar la funcionalidad mitocondrial. Esa mitocondria de la que hablábamos antes, a la cual no llegaba correctamente el oxígeno, no era capaz de funcionar, ese pulmón celular que no funciona correctamente, pues esto sería como una ayuda, un respirador asistido para que esa mitocondria funcione mejor. Ayuda a la disminución de los radicales libres y a una supervivencia celular. Esto se ha demostrado, hay un ensayo clínico que lo ha demostrado en fase 2, controlado contra placebo, en el que se veía que los pacientes que eran tratados con esta medicación progresaban. Bueno, en el primer año, de hecho, incluso mejoraban estas escalas que os hablaba antes de cómo medimos la progresión o cómo predecimos que va a evolucionar un paciente. Pues estas escalas, gracias a estos estudios colaborativos de seguimiento durante años de pacientes, se veía que los pacientes con este tratamiento presentaban una mejoría respecto a los pacientes que no estaban siendo tratados, respecto al grupo control. Y además, esta mejoría se sostenía en el tiempo. Cuando pasábamos a la fase de extensión hasta 2 años, las diferencias en el grupo tratado respecto no tratado seguían patentes, y el grupo que cambiaba de placebo a tratamiento también se beneficiaba del tratamiento con esta medicación, y los estudios a 3 años vista se ve que ese efecto es sostenido. Los pacientes siguen progresando, pero la progresión es más lenta respecto a lo que sería lo previsible por los estudios de historia natural que os he comentado. Por lo tanto, es un fármaco bastante esperanzador en el mundo de las ataxias, que pues estamos un poco escasos de tratamientos farmacológicos. A nivel cardiológico, sí que la idebenona se ha visto que puede mejorar la función cardíaca, y está indicada en pacientes con una miocardiopatía instaurada. Hay distintos ensayos clínicos en marcha. Pues el que de momento ha llegado a buen puerto es el de la omaveloxolona, pero hay distintas estrategias terapéuticas que se están abordando. Hay estrategias terapéuticas que lo que intentan es mejorar la función mitocondrial y el estrés oxidativo, como las vías del NERV que hemos hablado. En este sentido, la vatiquinona pues, se ha caído del pipeline, no ha sido efectiva y se ha parado. Hay otros fármacos que todavía solo tienen nombre de molécula, ¿vale?, que lo que intentan es aumentar el ATP, que es una de las moléculas que ayudan o que mejoran el metabolismo mitocondrial.
moléculas para intentar disminuir la inflamación. Hay terapias moduladoras que lo que van a intentar es aumentar los niveles de frataxina, que son bastante prometedoras. Hay algunos que intentan aumentar la biogénesis o producir más mitocondrias, aunque sean disfuncionantes. Si tenemos más, pues uy, ¿qué he hecho yo? Vale, que van a intentar mejorar la biogénesis, mejorar la funcionalidad. El non-lab FUPOPS es una estrategia terapéutica bastante prometedora en la que se une una molécula a la frataxina y la conseguimos incorporar a nivel mitocondrial, y en un fase 1 se ha demostrado que consigue llegar a tejidos y se ha detectado. Por lo tanto, ha pasado a fase de extensión. También el dimetilfumarato o el letravirine, que son moléculas que se habían utilizado para otras enfermedades, pero que se ha visto como efecto secundario aumentaban los niveles de frataxina, y se está intentando testar si realmente eso puede producir un beneficio clínico en los pacientes. Hablamos ya, para acabar, de las terapias génicas, que son aquellas terapias génica entre comillas, porque muchas de ellas no actúan contra el gen, sino simplemente contra el ARN, que lo que van a intentar es bypassear o cortar esa parte intrónica que es la deletérea, o que van a intentar producir frataxina por fuentes exógenas. Esto lo podemos conseguir a través de vectores virales con fragmentos de ADN y los introducimos a nivel de las células. Que parezca ciencia ficción, esto pues ya está en otras enfermedades, y aquí se está intentando testar. Uno de ellos pues nos lo han propuesto, y de momento está parado, para el tratamiento de cardiopatía en ataxia de Friedreich. Y ya para acabar, como conclusiones, decir que la ataxia de Friedreich es una enfermedad muy prevalente en nuestro medio, es de las ataxias más prevalentes y de las recesivas en edad infantil o infanto-juvenil es más prevalente. La edad de inicio y la progresión se van a correlacionar con el alelo corto, pero hay muchos factores genéticos y epigenéticos que aún no conocemos, y por eso es importante participar de estudios de investigación. Es necesaria la investigación en estas enfermedades, porque conocer en profundidad la enfermedad y los factores que pueden llevar a su evolución nos hará desarrollar estrategias terapéuticas mejores para poder afrontarla. La enfermedad cursa típicamente con síntomas neurológicos, pero los síntomas cardiológicos van a ser uno de los factores limitantes y hay que monitorizarlos estrechamente. El tratamiento rehabilitador y la práctica regular de actividad física es fundamental, y es algo que podemos hacer sin necesidad de tomar una pastilla. Es la mejor medicación que tenemos hoy por hoy, ¿vale? A pesar de que la mebeloxolona es un tratamiento prometedor. Yo repito, la fisioterapia, rehabilitación, todo lo que podemos hacer de nuestra parte es lo más positivo, y el futuro es bastante esperanzador, sobre todo en lo que respecta a terapias génicas para intentar modificar el curso natural de la enfermedad. Y sin más, os animo, ya sé que aquí tenéis unas luces de la hostia, ¿vale? Pero en Sant Pau y en Barcelona también, de una manera modesta, tenemos nuestros llums de Sant Pau, que es diuen. Os invito a venir si queréis visitar el hospital, es muy bonito. Muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias por invitarme, y quedo a disposición de preguntas. Muchas gracias a ti, Jesús. Muchas gracias. Me ha encantado ese final esperanzador, principalmente. Y, como bien has dicho, abrimos un breve turno de 5 minutos de preguntas. Gracias. Hola. Gracias, Jesús. Muy interesante. Me ha sorprendido el tema de la anticipación materna, porque yo tenía la idea evidentemente equivocada de que la anticipación en las expansiones era siempre por vía paterna, porque los fenómenos de meiosis son mucho más frecuentes, y quería saber
¿Por qué ocurre? ¿Por qué la anticipación materna? Pues no te puedo responder a esta pregunta. Pero sí que a mí también me sorprende, porque la mayor parte de las CAGs son por la inestabilidad meiótica típica de la espermatogénesis, que es mucho más rápida, etcétera, y los mecanismos de fiabilidad, pues cuando las cosas van más rápidos, pues se equivocan más. Pero en este caso, como también ocurre en el síndrome de X frágil, pues es al revés, o sea, el fenómeno de expansión es mayor cuando es de mujer a hijo que no de varón. No te podría, la verdad, contestar por qué específicamente en este caso. Como hay dos alelos expandidos, ¿puede tener que ver algo si el alelo más largo es transmitido por la madre o por el padre? ¿Esto se ha mirado? Claro, estos estudios para ver cuál es el alelo más largo sí que se han visto por segregación, pues eso, de identificar, no, este procede de materno y procede de paterno, sí, sí. ¿Y puede venir del padre o de la madre el más largo? Eso no hay. Sí, eso es independiente. Eso es independiente, sí, sí, pero sí que la expansión es comúnmente más en... Pero igual Francina tiene la respuesta. Una selección de los gametos paternos que los espermatozoides con más amplificación, un poco como en Steiner, ¿no? Que no lleguen a fecundar. No sé si... No, lo desconozco, la verdad. No. Por similaritud con otras sí, porque no sé. No tengo la respuesta. Sí, lo miraré más en profundidad, pero sí que es llamativo porque la mayor parte de las CAGs, los fenómenos de expansión son más comunes vía paterna. ¿Alguien más tiene una consulta? Terminamos aquí entonces. Muchas gracias, Jesús. A vosotros. Vale. Y a continuación damos la bienvenida a Beatriz Quintans, especialista del Hospital Clínico Universitario de Santiago, quien nos ofrecerá una ponencia sobre genética molecular y enfermedades neuromusculares, un tema fundamental para comprender la base biológica de estas patologías y los avances en diagnóstico. Gracias. Te doy paso, Beatriz, y le podemos recibir con un aplauso aquí animando la ponencia. Gracias. Bueno, nada, pues eso, muchas gracias a Carmen Navarro, a SEN, por haberme invitado. Yo hice la charla un poquito más divulgativa, porque cuando Carmen me llamó, le pregunté, ¿qué audiencia va a haber? Me dijo, bueno, pues 80% pacientes, un 20% profesionales, entonces no me voy a meter en muchas profundidades. Bueno, el diagnóstico genético, este paralelismo que lo habréis visto, es como buscar una aguja en un pajar. Y ese pajar, que es nuestro genoma humano, pues tiene más de 3 millones de pares de bases y alrededor de 25.000 genes. Y aunque el pajar, el genoma, sigue siendo el mismo, ahora lo conocemos un poco más y un poco mejor gracias a la evolución del conocimiento y la evolución de las técnicas. Entonces, mi charla la he un poco estructurado poniendo 3 casos concretos, ilustrativos, de cómo la evolución del conocimiento ha posibilitado un diagnóstico genético y también otros 3 casos en los que muestro la evolución de la técnica y su utilidad en el diagnóstico. Bueno, aquí pongo la pantalla de inicio de OMIN, que muchos de vosotros la conoceréis, y los que no, pues os digo que es un catálogo de genes y enfermedades mendelianas que usamos a diario todos los genetistas y los clínicos, y como veis aquí, pues se actualiza diariamente. Pero para que veáis el gran aumento en el conocimiento, tanto en fenotipos con base molecular conocida como en genes para los que se conoce que tienen un fenotipo asociado, ha sido paulatino a lo largo de los últimos 25 años que aparecen en esta gráfica. En las barras verde oscuras pues veis el número de patologías conocidas depositadas en este repositorio y el número de genes en las barras más claras.
Más o menos en un año se descubren entre 180 a 200 nuevas patologías con base molecular conocida y entre 150 a 180 genes nuevos causantes de algún fenotipo. Entonces, como podéis ver, esto es lo que estudiamos hoy, no es lo que sabíamos hace 5 años ni lo que sabremos dentro de otros 5 o de 10. Pues os pongo el ejemplo de la paraparesia espástica, que es una enfermedad en la que yo he trabajado en investigación muchos años. En paraparesia espástica, cada vez que se descubre un nuevo gen o un nuevo locus, se va nombrando consecutivamente SPG1, 2, 3 y así sucesivamente. En esta gráfica, que es de hace 10 años, veis que SPG1 se había descubierto en el 92 y ya aquí los autores marcaban no sé dónde está el puntero. No hay puntero. Bueno, veis que en el 2011 marcaban el momento en el que se empezó a utilizar la secuenciación de exoma completo para el descubrimiento de genes en paraparesia espástica. En SPG... Vale, gracias. ¿Así? Vale, por aquí andábamos. Pues en ese momento estábamos más o menos en el SPG 45 y a día de hoy ya vamos por SPG 93. Y esto sucede en muchos otros grupos sindrómicos, en muchas otras patologías. Por ejemplo, en esta gráfica sacada de un artículo del 2015, se veían unos cuantos genes de los que se conocían en ese momento con el solapamiento fenotípico entre las distrofias musculares de cinturas y las distrofias musculares congénitas. Y simplemente 3 años después el panorama es más complicado, con más genes conocidos y más fenotipos, mayor solapamiento fenotípico. Y lo mismo sucede en Charcot-Marie-Tooth. En la enfermedad de Charcot, aquí una figura que publicó el profesor Berciano en 2011, en el que aparecía la fibra nerviosa con los genes conocidos en ese momento, pues no tiene casi nada que ver con lo que se conocía en el 2023 en esta última gráfica, donde hay un mayor número de genes descritos. Entonces, el primer caso que os pongo ilustrativo de este avance en el conocimiento es un diagnóstico de un gen de reciente descubrimiento. ¿Vale? Esta era una familia que estaba siendo vista por el doctor Manuel Arias de Neurología de Santiago desde el 2007 y consultaba una señora, una mujer que tiene en este momento 78 años y había iniciado un cuadro de paraparesia espástica con 44 años. Tiene un hermano menor que tenía una distonía de inicio infantil y esta señora tuvo 3 hijas, 2 de ellas afectadas, una de ellas con un cuadro de paraparesia espástica y distonía focal, en este caso era tortícolis, y de inicio a los 36, y otra de las hijas tenía distonía y temblor en miembro superior derecho. Como podéis entender, estaba siendo vista en neurología desde el 2007, pues las primeras pruebas genéticas que se le hicieron fueron la secuenciación convencional, gen a gen, pues los 3 genes principales de paraparesia espástica, se le miró la dosis génica de los 2 genes principales y se le miraron las escas por expansión y fue una de las primeras familias que se incluyó en un proyecto que tuvimos en ese 2009-2010 de paraparesia espástica, en el que le secuenciamos un panel de genes causantes de paraparesia espástica y fenotipos solapantes. Claro, lo que se conocía hasta ese momento, entonces no hallamos nada significativo. ¿Y qué sucedió? Pues que el doctor Arias, con muy buen acierto, siguió diciendo, pues es que esta familia la tengo aquí, todavía no tiene diagnóstico, voy a mandar la muestra de una de las hijas para que se le haga exoma. Y en el 2022, 2023, y salió que tenía una variante en un gen que había sido descrito un año antes en una gran familia de 5 generaciones que tenía exactamente el mismo cuadro clínico, un cuadro clínico de distonía paraparesia espástica de inicio variable, autosómico dominante,
y tenía la misma variante que nosotros veíamos en esta paciente. Y además, en ese mismo año, otros autores describieron esta misma variante en un paciente que la tenía de novo, también con el mismo cuadro clínico. Entonces, a pesar de ser un gen de reciente descubrimiento, el conocimiento científico era sólido, suficientemente sólido como para tener un diagnóstico certero de esta familia. Hicimos la cosegregación familiar y cosegregaba perfectamente. Luego, otro caso que os pongo, este es un caso, o sea, un gen ya previamente conocido, pero que se describió un nuevo fenotipo, ampliación del fenotipo asociado a este gen. En este caso, era un paciente varón de 27 años que estaba a estudio desde los 5 años por el doctor Jesús Eirís de Neuropediatría del CHUS. Claro, aquí también pongo de manifiesto esto porque se nota la odisea diagnóstica de estos pacientes, es decir, tanto en este caso como en la otra familia llevaban años buscando ponerle nombre y apellidos a su enfermedad. Pues bueno, en este caso, era un paciente que era hijo de padres sanos consanguíneos, eran primos terceros, y tenía torpeza motriz, ataxia de predominio biarmiano, polineuropatía axonal progresiva, afectación espinal, fasciculaciones linguales y manifestaciones mioclónicas distónicas. Se le hicieron numerosísimos estudios genéticos, ya veis, todo el listado, etc. O sea, tanto secuenciación convencional, estudios de fragmentos, se le metió también proyectos de secuenciación masiva y no se aportó nada, o sea, no se llegó a nada. Hasta que al final entró en el proyecto Impact Genómica, que luego os hablaré un poquito más extensamente de él. En este proyecto, mi compañera Verónica Martos, que es la que me facilitó esta información, que es genetista de la Fundación de Xenómica asociada al proyecto Impact Genómica, encontró que este paciente tenía una deleción en homocigosis en el gen de la distonina, DST. Veis aquí en este primer panel el caso índice lo tiene en homocigosis y cada uno de los padres era heterocigoto. Perdón. La historia de este gen es que fue inicialmente descubierto en un ratón con distonía laica taxa sensitiva en el 64 y fue en el 2012 cuando por primera vez se asoció a una patología en el ser humano, que era una neuropatía sensitiva y autonómica tipo 6. Era recesiva y muy letal, o sea, y muy severa, era letal los casos descritos. Posteriormente se fueron describiendo casos más leves de HSAN6 no letales. Y fue en el 2020 el que dio el punto aquí, el que dio la clave para diagnosticar a este paciente, porque se reportó como causa de Charcot-Marie-Tooth axonal con signos cerebelosos. Y los autores de ese artículo determinaban que, dependiendo de en qué situación del gen estuviera la mutación, es decir, a qué isoformas del gen, de la proteína, afectara, un paciente podría tener una neuropatía sensitiva y autonómica más severa o bien un fenotipo tipo Charcot-Marie-Tooth, que en este caso además tenía signos cerebelosos asociados. Entonces, el equipo de Impact Genómica, el equipo de genetistas, determinó que la deleción hallada en este paciente cumplía estas características y además la evaluación exhaustiva del fenotipo del paciente frente a lo publicado por parte del equipo de neuropediatras y de neurólogos, pues también encajó un poco ese puzzle y pone de manifiesto la importancia, por ejemplo, del reanálisis de los exomas y de trabajar mediante un equipo multidisciplinar. El tercer caso, presento la utilidad de la genómica, por ejemplo, en el tratamiento de la ELA.
Como sabréis, pues el Ministerio de Sanidad aprobó la financiación del primer tratamiento dirigido a una causa genética de la ELA en mayo de este año y es para pacientes que tienen mutaciones en este gen, en SOD1, que es más o menos un 2% de los casos esporádicos y un 10% de los casos familiares. Las mutaciones en SOD1 lo que hacen es que producen una ganancia tóxica de función, se acumula la proteína tóxica y produce el daño en la motoneurona. El tratamiento dirigido a este tipo de mutaciones lo que hacen es bloquear la traducción del gen anómalo y evitan esa cascada tóxica. Por lo tanto, la utilidad de la genómica en estos casos es que una vez que tienes un paciente con un diagnóstico de ELA, es prioritario hacerle un estudio genético para saber si tienen mutaciones en SOD1. Y esto pone de manifiesto un poco pues, que los avances en la genómica y la biología molecular facilitan la medicina personalizada o de precisión, es decir, un diagnóstico preciso permite un tratamiento correcto para el paciente adecuado en el momento adecuado. Pasamos de un tratamiento clásico, un fármaco para todos, a realmente estratificar a los pacientes y tratarlos adecuadamente. Entonces, hasta aquí vimos un poco que ese pajar, pues, que es el genoma, lo conocemos un poquito mejor cada vez y ahora vamos a ver cómo además las técnicas van evolucionando. Para esta parte también os pongo 3 casos. Bueno, la evolución de las técnicas, esto ya muchos lo habréis vivido, lo habéis trabajado, lo sufrís. Antes secuenciábamos trocitos a trocitos del gen, exón a exón, gen a gen, y ahora hay grandes plataformas genómicas de secuenciación de exoma completo, de genoma, de arrays, mapeo óptico, etc. Entonces, uno de los casos que quiero mostrar es algo que me pareció curioso y que pone de manifiesto que a pesar de que voy a hablar de que es la misma técnica, no todas las metodologías son la misma. Ahora os explico. Vale. La neuropatía sensitivo-motora tipo RUSE o CMT4G es una neuropatía autosómico-recesiva muy prevalente en etnia gitana, que ya en el 2003 las doctoras Carmen Navarro y Susana Teijeira habían hecho una pequeña revisión sobre ella. En el 2013 el grupo de Teresa Sevilla y Carmina Espinós determinaban que era la segunda causa más frecuente de CMT en etnia gitana en España. Y yo no hice cálculos en mi casuística, pero incluso diría que es la mayor, la número 1, o sea, la más frecuente en Galicia, en etnia gitana. Y esta neuropatía está causada por una mutación fundadora que es intrónica profunda en el gen HK1. Entonces, en las primeras versiones de los exomas que estábamos utilizando en el laboratorio, pues no estaba cubierta esta región. Veis que aquí no está, aquí tampoco. Y en este exoma, que es el que estamos utilizando desde febrero del 2021, pues cuál fue mi sorpresa cuando se montó, que dije, anda, mira, pues muy bien por los desarrolladores porque han metido con muy buen criterio esta región de interés. Entonces, esto, por ejemplo, si a mí me llega una solicitud de estudio genético de Charcot-Marie-Tooth en un paciente en el que no me decían, hablo antes cuando usábamos los otros exomes, en el que no me decían que era de etnia gitana y yo a lo mejor por los apellidos tampoco lo podía sospechar, si yo le hacía un exoma, pues esta región no la estaba viendo. Vale, si yo sospechaba o me lo decían que era de etnia gitana, realmente lo que hacía era ir a ver si tenía esta mutación por secuenciación convencional. Bueno, pues ahora con la técnica que tenemos, pues ya no hace falta hacer eso. Sí que a veces se hace porque si ya sale positivo ya te evitas hacer un exoma, pero simplemente es por coste-eficiencia. Pero bueno, que técnicamente si estuviera, se vería. Otro caso que os muestro de diagnóstico en un paciente fallecido
para el que no teníamos muestra disponible y que además es que falleció hace 45 años, pues se llegó gracias a que, bueno, evidentemente lo que se sabe ahora y lo que se puede hacer ahora no es lo que había hace 45 años. Entonces, este es un paciente, era un paciente varón que tuvo una miopatía severa, no filiada. Los familiares no guardaron casi informes de esa época. Sí que hay alguno de 1967, cuando tenía 2 años, que pone pues, que en la biopsia muscular había un avanzado grado de atrofia muscular, abundante infiltración adiposa y desproporción de tamaño de fibras. Y en el 70, con 4 años y medio, tenía una miopatía hipotónica por atrofia miógena primaria, un CI de 59, y ponían que tenía un grave retardo en el desarrollo cognitivo y motor. Entonces, ahora quien consulta es una de sus hermanas porque tiene hijos en edad reproductiva y quieren saber oye, ¿qué pasó con nuestro tío que murió y nosotros tenemos algún riesgo? Bueno, pues de hecho a esta familia en algún momento se les dijo que podía haber tenido un Duchenne y que, ojo, porque si tenían hijos varones, si ellas eran portadoras, podían estar afectados, etc. Pero realmente no había ninguna prueba de ello. Entonces se le hizo un exoma y array a una de las hermanas y lo que salió, pues luego ya tiramos del hilo con todo el resto del núcleo familiar, que por suerte los padres, ambos padres del probando, sí que pues, viven, había muestra disponible y fue una gran suerte porque pudimos diagnosticarlo de esta forma, porque tenían por línea paterna una variante intrónica en este gen, CRPPA, también denominado ISPD, y por línea materna tenían una probablemente patogénica que, azar, cosas del destino, pues justo estaba adyacente a la de su pareja. Entonces, gracias a esto, pudimos diagnosticar o suponer que probablemente el paciente, el probando, había tenido un probable síndrome de Walker-Warburg y pudimos dar asesoramiento genético familiar convenientemente. Aquí pongo una llamada de atención sobre la importancia de guardar muestras de familiares mayores por si se necesitaran en un futuro. O personas también que estén afectadas y muy delicadas y demás, porque nunca se sabe, porque por ejemplo en este caso, si no hubiéramos tenido la muestra de la madre del chico, pues no hubiéramos llegado a un diagnóstico certero. ¿Por qué? Porque solo tendríamos una patogénica en un gen que sí, bueno, podría ser compatible, claro, era compatible con lo que describía la familia del fenotipo de la clínica, el progreso del chico y de los pocos informes médicos que había, pero si nos faltaba la otra no podíamos llegar a nada más. Entonces, bueno. Luego, como último caso, os pongo un ejemplo de éxito del proyecto Impact Genómica. Os hablo brevemente de él, yo no estoy metida en él, pero bueno, mi laboratorio sí. Impact Genómica, las siglas significan Infraestructura de la Medicina de Precisión asociada a la ciencia y a la tecnología en medicina genómica. Y surge de la idea de que casi 4 de cada 10 pacientes con enfermedades raras no obtienen diagnóstico tras los estudios habituales a nivel asistencial. Y de esta forma, Impact Genómica ha ofrecido a cerca de 2.000 pacientes la oportunidad de utilizar secuenciación de genoma completo y otras tecnologías para llegar a un diagnóstico. Por lo tanto, el objetivo de Impact Genómica surge realmente para establecer una estructura coordinada y compartida con el Sistema Nacional de Salud, las comunidades autónomas y los institutos de investigación sanitaria para optimizar recursos, evitar duplicidades, es decir, que un paciente no esté siendo estudiado aquí, allá y otros en ningún sitio, y llevar la medicina de precisión de forma equitativa a toda España, que no dependa de dónde nazca el paciente para que tenga acceso o no tenga a determinadas pruebas.
Han participado en este proyecto 17 comunidades autónomas, más de 100 hospitales, más de 300 profesionales y ha habido 3 centros de secuenciación, uno de ellos la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, y aquí veis un poco la red de hospitales en toda la plataforma. En números, pues eso, ya os decía, pues más o menos han atendido a 2.000 pacientes, que se ha hecho un reparto de casos de forma equitativa a nivel nacional. Todas las categorías de las enfermedades están representadas, pero principalmente las neurológicas y sobre todo las congénitas o pediátricas, pero también se incluyeron un 13% con debut en la edad adulta. Y es llamativo en estas cifras el retraso diagnóstico cuando el paciente llega a Impact Genómica, lleva de media 11 años esperando por un diagnóstico o buscando un diagnóstico. Y muchos de ellos tenían muchas pruebas genéticas ya previamente sin llegar a un diagnóstico. De hecho, uno de los criterios de inclusión para entrar al proyecto era que el paciente tuviera un exoma que no haya sido concluyente. Y Impact Genómica lo que demostró es que aumentó la tasa diagnóstica simplemente por reanálisis de exoma, ya hubo un 12% de diagnósticos que se consiguieron. Y de forma preliminar, estos son datos preliminares, un 18% gracias a la secuenciación de genoma completo. El caso que os pongo aquí es un varón de 2 meses con hipotonía axial severa, hiporreflexia, cataratas congénitas, nistagmo, retraso en el desarrollo, microftalmia, microcefalia, era de ascendencia rumana, tenía consanguinidad paterna y una abuela materna y un primo del padre tenían cataratas. Entonces, la primera sospecha clínica fue que fuera una AME, una atrofia muscular espinal, se le hizo estudios genéticos, no fueron significativos y entró al proyecto de Impact Genómica. Y aquí se encontró una variante en homocigosis previamente descrita en este gen y que este gen CTDP1 se asocia al síndrome de cataratas congénitas y dismorfia facial y neuropatía, que encajaba perfectamente con la clínica del paciente. ¿Y por qué no se vio antes? Pues porque aquí veis en este panel el genoma, la secuenciación del genoma y en este abajo el exoma que se le había hecho a este niño, perdón. Era una variante intrónica profunda, entonces era una región no cubierta por ese exoma que se había estudiado. Era un poco lo que pasaba con la neuropatía tipo Ruse. Lo que pasa es que la neuropatía, como es frecuente, la han metido en el kit y esto no está metido aquí, claro. Y entonces, antes de pasar un poco al resumen, pues quiero acabar con esta diapositiva, que es del doctor Ángel Carracedo, coordinador de Impact Genómica y director de la Fundación de Medicina Xenómica, que dijo que Impact Genómica está en un punto de consolidación y expansión y lo que hoy es investigación en casos no diagnosticados debería convertirse en parte esencial de la práctica asistencial del mañana. Y que todas las personas tienen derecho a un diagnóstico genético. Por eso, el objetivo de Impact Genómica es conseguir que esta infraestructura que han creado se consolide en toda España mediante una financiación estable en el futuro. Y como mensajes para llevar para casa, bueno, pues que, como veis, el conocimiento y las metodologías avanzan progresivamente, que esta frase me gustó, la dijo Francisco Barros, jefe de laboratorio de Xenómica, que nunca es suficiente insistir en que no existe un test genético negativo, porque el resultado de un estudio genético se basa en el conocimiento disponible en el momento del análisis y de las técnicas empleadas. Que un equipo multidisciplinar es la clave para un mayor éxito diagnóstico y que el proyecto Impact Genómica ha desarrollado una infraestructura de trabajo en red estandarizado que mejora el diagnóstico de casos con enfermedades raras no diagnosticados por la vía de rutina. Pues nada más. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Abrimos ahora de nuevo un breve turno de preguntas de 5 minutos. ¿Alguien tiene alguna curiosidad por preguntar? Sí. No sé cómo de difícil será incluir el genoma completo en la práctica de rutina, pero entiendo que el problema
O sea, es la interpretación, ¿no? Hay muchos problemas, seguramente. El manejo de esos datos es enorme, es decir, nosotros trabajamos, nuestros datos están alojados en el CESGA, en el Centro de Supercomputación de Galicia, y si tuviéramos el mismo volumen, supongo que lo están valorando, porque todo esto evoluciona y a lo mejor lo que dentro de 5 años estamos todos, o menos, haciendo genomas completos a todos los pacientes. Pero, o sea, simplemente por manejo, alojamiento de datos, almacenamiento de datos y luego la interpretación de esos datos es realmente lo difícil. La técnica ya está, la técnica ya se hace. Lo difícil viene después y viene cómo interpretarlo. Porque, por ejemplo, en la segunda fase, pues esto no lo comenté porque yo no trabajo en IMPACT y no era el objetivo de la charla, pero ahora tienen una segunda fase en la que precisamente hay muchos casos no diagnosticados que no estaban en ese 18% de casos diagnosticados mediante genoma, sino que tienen variantes que tienen que hacer estudios funcionales, etc. O sea, ahí hay un gran campo que no sabemos interpretar y que se necesitarían estudios más amplios para llegar a un diagnóstico. Igual que, pues eso, también data sharing y, o sea, intentar encontrar pues patrones, pacientes que tengan los mismos síntomas codificados con HPO, etc. Pues es la vía, lo que pasa es que aún no está instaurada. Y de momento sigue teniendo sentido hacer primero exoma, porque Sí. la mayoría de mutaciones estarán en la parte exónica, y pasar después a genoma, pero ¿tú crees que en algún momento puede ser Sí, que seguramente en hagamos? algún momento nos pasaremos, porque hace nada, 2010, entre el 2010 2000, quizás 15, no sé en qué año, nos pasamos directamente a hacer exomas, porque era más coste eficiente. Antes hacíamos paneles reales, que la persona que iba a hacer el panel diseñaba las regiones de interés, los genes, etcétera. Y eran paneles que venían prediseñados, o sea, los diseñabas y te los mandaba a la casa comercial con los genes y las regiones que tú hubieras seleccionado. Vale, ahora eso ya no se hace, evidentemente. Ahora tiramos todos del exoma y como mucho pues podemos hacer un panel virtual o genoma, o sea, exoma completo. De todas formas, es verdad que hay muchas mutaciones que no se pueden ver en el exoma. Las expansiones por tripletes, como el Friedrich o las ataxias por expansión o muchas otras, no se pueden ver por exoma. La distrofia facioscapulohumeral no se puede ver por un exoma. Un montón. Entonces, no nos podemos olvidar nunca de qué es lo que tenemos entre manos, cuál es la sospecha clínica, cuál es el estudio genético más adecuado con esta sospecha y proceder con lo que tenemos disponible. Long reading, como las técnicas más tipo long reading, como están de a punto. De momento, o sea, yo que soy adjunta de genética de xenómica y me dedico fundamentalmente al diagnóstico, no a investigación, todavía no las estamos haciendo. Pero sí que me consta que bueno, pues por genoma, por ejemplo, si nos pasáramos a genoma completo, se diagnosticaría, se podrían encontrar las expansiones que no tendrías que ir a una, que cada vez hay más expansiones que se descubren y es un mundo y esta no es, vale, pues no es, venga, vamos a la otra y no es, pues... Es que, o sea, bueno, intentar avanzar en todas estas técnicas es importante porque, o sea, el periplo que hacen los pacientes hasta llegar al diagnóstico es muchos años de sufrimiento. Sí, o sea, no tengo un diagnóstico, luego probablemente muchas pues no tienes un tratamiento pues, pero el sufrimiento y la vivencia de los pacientes es muy frustrante para ellos, para especialistas también, pero para ellos sobre todo. El proyecto IMPACT estaba pensado para pues, introducir todas estas muestras, analizarlas y ya está. No, realmente el objetivo era el que os mostré, era
hacer esa estructura, esa forma de trabajar. Es decir, ellos han demostrado que bueno, podemos tener una red de trabajo estandarizada, esa es la clave de una forma estandarizada tanto de describir el fenotipo del paciente como dónde alojo los datos, cómo se interpreta, incluso los modelos de informe, todo estandarizado. Han hecho una forma de trabajar, han demostrado que esa forma de trabajar funciona y bueno, pues ahora lo que quieren es que, lo que se necesitaría es que eso se refleje en la práctica asistencial. ¿Y lo ves posible? Yo no lo ¿Cómo sé. estamos de lejos? No sé, todo depende del dinero, supongo. Ni idea, ni idea. De momento parece que va bien porque hay una segunda fase del proyecto Impact. Entonces, bueno, de momento ahí están. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias. Con esto concluimos la jornada de hoy. Os agradecemos que hayáis venido, que hayáis participado y os invitamos a volver mañana, sábado 15 de noviembre, con la segunda parte del programa, que incluirá nuevas ponencias, debates y la clausura de la 7ª jornada ASE en Galicia. También aprovecho para recordaros que dentro de un mes podremos disfrutar de la fantástica gala ASE en Galicia en Vialia. Ahora sí, muchas gracias y muy buenas tardes.